Hola, buenas, soy Silvia de la Paz y he escogido este tema para intervenir en clase de la evaluación de docentes porque siempre me ha parecido interesante. Yo creo que está directamente relacionado con la valoración que tiene la sociedad de los profesores. Nos meten a todos en el mismo saco porque no hay diferencia entre un profesor profesional, implicado, trabajador, responsable, con uno que no lo sea. Entonces, todos estamos metidos en el mismo saco, no existe nada que nos diferencie. Entonces, creo que la evaluación podría ser un punto, con muchos matices, ¿eh? Pero bueno, sabemos que es un tema controvertido. Hay gente que está súper en contra y gente que está a favor. Pero yo creo que todo no es blanco o negro, siempre existen matices. Entonces, hay errores seguramente en las evaluaciones que sean tal como se tienen preconcebidas, pero también tiene muchos beneficios. Es evidente que repercuten en la mejora de la calidad educativa y la valoración, como os comentaba antes, de la situación de los docentes. Y a más, también creo que el saber, el tener la información de dónde estamos, ¿no? Nos permite un mejor desarrollo profesional y un punto de partida para la mejora. Por otro lado, ¿qué problemas creo que puede tener, ¿no? Pues, ¿qué evaluamos, no? Si nos centramos solo en un punto, ¿no? En el desarrollo en las notas de los niños, ¿no? ¿En qué resultados tienen los niños? Pues esa evaluación como, es como evaluar un puntito dentro de tantas responsabilidades que tiene un docente. Por tanto, creo que tiene que abarcar muchos más puntos, ¿no? Muchas más facetas de las que realiza un profesor. El cómo se evalúa, lógicamente, tenemos que tener métodos y herramientas muy precisas y no únicamente una, ¿no? Cuando hablamos de la observación, es una herramienta más, pero no puede ser la única, porque puede llevar a engaño. Si hablamos, por ejemplo, que estamos evaluando cómo se desarrolla alguien en la clase, es evidente que cuando te están observando se actúa con todos los sentidos y no siempre tenemos todos los sentidos puestos en los que estamos haciendo, ¿no? Por tanto, es un punto importante, pero no debe ser el único. ¿Dónde también es importantísimo? Como siempre en educación, el contexto es súper importante, porque cómo vamos a evaluar las mismas cosas o con la misma importancia los resultados en niños que están en un colegio en la periferia con 50% de niños que no hablan la lengua vehicular, a, vamos a evaluar unos niños que donde su máxima aspiración es sacar la media más alta para poder entrar donde quieran estudiar. O sea, es que son prioridades diferentes. Entonces, es imposible evaluar al docente según los resultados, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro dónde está situado. Entonces, con mi intervención, lo que quería compartir es un artículo que leí de José Antonio Marina que puntualiza todas las cosas que se deberían evaluar, ¿no? De la docencia. Y me parece muy interesante porque mezcla pues, una gran cantidad de cosas. Cuando él lo publicó, bueno, y además él también comentaba que los maestros tendrían que cobrar según la profesionalidad, ¿no? Que tuvieran. Bueno, mediáticamente pues ya está. Ya quiere meter cámaras para vigilar a los maestros. No, estamos viendo que en otros países se meten cámaras para observar y analizar cómo trabajamos para poder mejorar. Pero el titular es ese. Entonces, yo he querido ir más a la profundidad de lo que él decía para poder valorar, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿eh? El primer punto que él aporta es el portfolio profesional, ¿no? Que es un poco como el currículum, ¿no? La documentación, toda la trayectoria académica, profesional, su itinerario profesional, los cursos a que ha asistido. Pero ya no solo el curso que ha asistido, sino yo creo que también es importante que conste el aprovechamiento de ese curso, ¿no? Y además actividades que he hecho, porque un profesor sabemos que tiene mucho trabajo, por ejemplo, trabajar por proyectos tiene más trabajo, hacer una Flipped Classroom tiene más trabajo. Entonces, eso es importante que quede constancia en algún sitio, porque se lo está currando. Entonces, ese esfuerzo
y la reflexión, porque puede ser que te haya salido bien la experiencia o que no, y que has aprendido de ella. Creo que está bien que quede reflejado, ¿no? Por otro lado, el aprovechamiento pedagógico del alumno. Lo que comentábamos antes, no la nota, sino el modo como el niño o la niña ha progresado. Importantísimo. El progreso de los alumnos. No nos quedemos con las notas, que son necesarias para muchas cosas, pero para mí lo más importante es el desarrollo. Y después, otra cosa que me hizo mucha gracia que saliera es la opinión del alumno. Siempre lo he pensado. A mí me gusta mucho hablar con los niños, ¿no? Y estuve hablando con un grupo de sexto que tengo en un grupo de acogida y les pregunté qué es lo que valorarían ellos del profesor. Y es divertido escucharlos, muy enriquecedor. Entonces ellos empezaron, que tenga paciencia, es muy importante que tenga paciencia, que tengan un trato agradable, les gusta que los traten bien, como a todo el mundo. Que tenga sentido del humor, eso me hizo mucha gracia. A veces nos falta sentido del humor con los niños. Hay cosas que son importantes y otras que no lo son tanto. No hay que poner el grito en el cielo a la mínima, hay que verlo desde su perspectiva. El conocimiento. Los conocimientos son importantes. Uno me decía, es que si trae 2 hojas escritas y las suelta allí, pero no sabe de qué habla, lo notan, lo notan enseguida. Te tiene que apasionar lo que les estás enseñando. Y si no te apasiona, te lo inventas, porque es que lo notan. Y entonces es difícil que se apasione alguien algo con alguien, o sea, que se apasionen ellos con algo si a ti no te apasiona. Entonces, la motivación es súper importante. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que hablaban de la autoridad. Ellos no lo dijeron así, dijeron que no griten siempre, pero que de vez en cuando grite para que se callen y podamos dar clase. O sea, necesitan una autoridad. Yo que siempre reflexiono en que no tenemos que chillar, que no sé qué, pero es real, o sea, necesitan orden, lo piden. O sea, es injusto que no se pueda dar clase, ¿no? Entonces, me pareció que era importantísimo este punto para ellos también. La observación del profesorado en el aula. Bueno, esto ya hemos hablado anteriormente, ¿no? El observar qué es lo que está pasando en el aula. Y por otro lado, el clima. Se aprende en un lugar donde tú tienes miedo a equivocarte o al error. La gente está cohibida. Quizás hay mucho más silencio que en otra aula, pero el aprendizaje no se lleva al máximo que se puede conseguir. Entonces, después, la relación que mantiene con los padres de los alumnos. Estamos hartos en todas las asignaturas de este grado de hablar de la relación, de lo importante que es. Creo que es una asignatura pendiente para los profesores. Igual que se siguen etiquetando a los niños, se siguen etiquetando a las familias. Y me parece que eso no debería pasar. Me parece muy grave. Entiendo que hay familias complejas, pero nosotros somos o seremos los profesionales. Somos los que tenemos que buscar la manera de relacionarnos y de conectar con ellos para poder ayudar en el desarrollo de su hijo. Y ahí creo que estamos suspensos en general. Entonces, yo creo que sí que es un punto que yo creo que a lo mejor se pondrían más las pilas si las familias tuvieran que valorar el trato, la relación. Por otro lado, el modo de colaborar con el resto de profesores del centro. El claustro es muy importante. Un buen profesor tiene que ser un buen compañero. Si no, ¿qué estamos transmitiendo? ¿No? Hipocresía. La calidad del centro. ¿Por qué me parece importante este factor? Decía Marina, porque es una manera de preocuparse del modo en el que el resto de docentes está realizando su trabajo. A mí esta me costó al principio un poco de situarla, ¿no? Pero entiendo también que no es lo mismo desarrollar tu trabajo si tú quieres hacer proyectos en un centro que ya esté instaurado y que todo funcione bien y que tengan internet y que tengan todo como muy instaurado, que el esfuerzo que tiene que hacer un maestro donde quiere hacer proyectos y esto no está instaurado, ¿no? Hablamos un poco también otra vez del contexto, ¿no? Es importante para valorar el docente.
no es lo mismo ir con la corriente que contra corriente. Por eso también creo que sería importante que quede reflejado de alguna manera. Bueno, pues nada, ya hemos visto que tenemos muchas facetas en las que se pueden evaluar los docentes. Creo que todas son importantes y creo que tiene que ser un cómputo de todas, ¿no? No es una tarea fácil, es una tarea compleja para que quede una cosa equilibrada, pero sí que creo que nos da una idea del tipo de evaluación que queremos, ¿no? No tanto las notas, ¿no? No un profesor de 10, un profesor de 8, eso no sirve absolutamente de nada, sino qué tipo de profesor es, ¿no? Un profesor que tiene una buena relación con las familias, pero que a lo mejor le falta un poco más de trabajar en equipo con sus compañeros, o un profesor, y además podría marcar unos itinerarios por donde nos van indicando por dónde tenemos que ir mejorando o tenemos que ir evolucionando. Yo creo que es un punto que aquí en España cuesta y creo que costará muchísimo, pero creo que hay que seguir luchando porque eso se pueda conseguir para que sea algo positivo, no para que sea un lastre más para los profesores, porque yo creo que considero que ya hay muchas cargas, pero tiene que ser como un punto de apoyo, no como un lastre, no como un peso. Bueno, muchas gracias, espero que os haya servido de algo y hasta pronto.